El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. En aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. A lo largo del aprendizaje, el entendimiento de lo que es la educación, educere, que es ayudar a una persona a ser de éxito, tienen con la misma raíz, es formar, informar y formar al ser humano para que sea capaz de vivir en la plenitud a la cual ha sido llamado. El problema es cuando esa educación solamente se refiere a un concepto de información y para alcanzar un nivel social, económico, de poder, de placer o de fama. Y obviamente pues está muy limitado. El plan es muchísimo más grande, la formación de un ser humano es mucho más allá de lo que desgraciadamente se ha limitado y se ha preocupado o se ha trabajado mucho en las familias, ¿no? E incluso los papás a veces se atreven a decir: es que nosotros te hemos dado para que seas alguien o algo en la vida, como si el triunfo económico o social o laboral fuera a darle esa dignidad y ese valor y ese poder o esa identidad. Y pues tristemente esto es a lo que el mundo nos ha llevado, y a veces pues las apariencias nos ha llevado precisamente a vivir una falsedad en donde presentamos una realidad que no es, pero por dentro estamos destrozados, estamos acabados. El planteamiento es dice una expresión muy coloquial, una frase con una enseñanza, una sabiduría: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El problema es que a veces solo vemos que perdemos lo material, lo económico, la fama o una persona, pero no vemos que perdemos algo muchísimo más grande. Y es precisamente la identidad para la cual hemos sido creados, el quién soy yo y para qué estoy aquí. Muchos se preocupan y se ocupan demasiado en esa identidad, demasiado enterrada o demasiado arraigada a las cosas del mundo. No porque sea malo, pues estamos en el mundo y hay que vivir en el mundo, pero el problema es cuando es lo único, lo principal. ¿Cómo entonces el ser humano puede retomar, cómo puede él empezar a vivir una vida verdaderamente de acuerdo al plan de Dios? Muchas veces, no es la única forma, pero muchas veces es cuando verdaderamente se pierde todo, cuando se llega a la aridez, cuando se llega a la escasez o a la ausencia completa de todo, de personas, de cosas, de paz, de todo que de alguna manera lo tenían, pero de forma superficial. La mejor imagen o la mejor forma de presentarlo es como nos lo presenta precisamente hoy el profeta Oseas, de cómo un pueblo que tiene todo y que ha llegado a tener todo,
desde esa presencia de Dios, ese poder de Dios que logró sacar a un pueblo de la esclavitud, que logró expulsar a reyes a la tierra que llegaron y les dio tanto, y el pueblo se olvidó de esa identidad y empezó a buscar otras cosas como prioritarias, como puede ser el coquetear con otras realidades opuestas a la de Dios, como por ejemplo otros dioses. Nosotros caemos en lo mismo, empezamos a coquetear, no les llamamos dioses, pero actúan como nuestros dioses. ¿Por qué? Porque les rendimos culto, le dedicamos nuestra vida, le dedicamos nuestra identidad, le dedicamos todo al trabajo, al dinero, al bienestar, a todo eso. Y hacemos a un lado la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, que es la redención, la salvación. Entonces, a veces es necesario perderlo todo y caer en la escasez, en la aridez de la vida, para ser reconquistados por Dios, para entender verdaderamente el valor que nosotros tenemos, independientemente de lo que muchas veces nosotros hemos creído que valemos, por un trabajo, por una casa, por una salud, por una juventud. Y vean el planteamiento que nos hace el profeta Oseas, cuando el Señor está hablando al pueblo, y que lo hace a través de la voz, de la boca del profeta. Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel. O sea, el reconocimiento por parte de Dios de la infidelidad de su pueblo, que es una de las características que hoy todavía seguimos teniendo. Somos infieles a Dios, como comunidad, como iglesia, pero también como individuos. O sea, no solamente es la colectividad la que está fallando. Todo empieza en el individuo, todo empieza en la unidad, todo empieza en una persona, en donde le hemos sido infiel a Dios porque nuestra vida está centrada más en lo humano, en lo temporal, que en Él. Y somos infieles porque pues adoramos más o nos ocupamos más de todo eso que la verdadera esencia y la verdadera realidad a la cual hemos sido creados. Entonces, el Señor le está hablando a la esposa infiel. Siéntanse identificados cada uno de nosotros, porque más de una vez le hemos sido infiel a Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque cuando la otra esposa que tú has escogido, otro esposo que has escogido, que no ha sido Dios, sino que ha sido tu esposo, ha sido tus hijos, ha sido tu trabajo, ha sido tu esposa, ha sido el dinero, ha sido la juventud, ha sido tantas cosas, ya no te están respondiendo en la medida de darte esa paz, esa seguridad. Al contrario, viene una angustia sobre otra y problemas sobre otro. Entonces viene lo que se llama la aridez, viene el desierto, viene todos esos momentos en donde algunas personas lo experimentan como la incapacidad incluso de disfrutar lo que tienen. Ya no les llama la atención las cosas, ya no son capaces de sentirse felices con lo que tienen, sienten o viven una aridez, o porque lo perdieron o porque ya no llena, ya no satisface. Y es cuando el Señor nos habla de cómo tenemos que vivir el desierto, tenemos que ser llevados al desierto para volver, o para empezar, algunos empezar por primera vez, otros para volver, ¿sí?, a escuchar a Dios en nuestro corazón, por primera vez o por segunda o milésima vez. En el desierto, donde es la carencia, es donde es la ausencia de todo, la ausencia de vida, la ausencia de paz, la ausencia de lo que normalmente tenías. Es en el desierto que a veces el Señor permite, no te mandó, pero que tu vida dedicada más a otras cosas te ha llevado a ese desierto, te ha llevado a esa carencia, esa experiencia traumática, dolorosa, de soledad, de odio, de rencor o de pasiones desenfrenadas y todos esos aspectos por los cuales algunos de ustedes están pasando. Dice, conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón, o sea, le hablaré a la voluntad para que aprenda a querer estar conmigo y no más con lo que tenía antes. Puede ser que lo que tenía antes se le vuelva a dar,
y a lo mejor en abundancia, pero no para que vuelva a ser infiel, sino para que se deje llevar por este enamoramiento, esta conquista que nuevamente el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Como en el día en que salió de Egipto, aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío. O sea, realmente le dirá a Dios que le pertenece y no lo otro. O sea, el Baal viene siendo aquello a lo que te has dedicado más que a Dios. Y que a lo mejor no le llames dioses, pero actúas como si fueran tus dioses, actúas como si fuesen lo más importante en tu vida. Es una conquista. Por eso son necesarias los momentos de aridez, son necesarios los momentos que vamos experimentando en donde ya no nos sentimos ni felices, ni contentos, ni en paz con lo que tenemos. Porque el Señor te quiere llevar al desierto para reconquistarte, para hablarte, para hacer, lo veíamos el día de ayer, para hacer tu yugo suave y carga ligera. Cuando Él reina, cuando Él gobierna en nuestro corazón, lo veíamos en la primera lectura del día de ayer, que es el Rey victorioso, poderoso y humilde, que entra en un burrito, que es señal de paz, viene a conquistar con la paz, no con la guerra, viene a conquistar con el amor, con ese sacrificio que realizó en la cruz por nosotros. Dice Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud. O sea, el matrimonio, hay un primer momento de unión que es el corazón, ¿no? En donde desean convivir, desean realizar su vida juntos, que es el compromiso que hacen. El decir, te quieres casar conmigo, hay el compromiso, para después realizarlo de forma legal o de forma oficial y de forma espiritual, de forma sacramental en el matrimonio. Pero luego viene la unión, la intimidad en los esposos, donde decimos, se consuma el matrimonio. Esa unión, esa intimidad, ¿sí? Y no solamente ya a partir de ahí es la intimidad física, se unen en objetivos, se unen en los sufrimientos, se unen en los problemas, se unen en todo. ¿Por qué? Porque ya no será dos, sino serán llamados una sola carne, serán una sola carne. Claro, esto no siempre se lleva a cabo y hay muchas diferencias, muchas discrepancias, pero es el ideal donde se vuelven uno, una unidad. Como dice el Señor, para que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la unidad del matrimonio. Entonces, comparten objetivos, comparten casa, comparten lecho, comparten planes, comparten sufrimientos. Ese es el matrimonio, la unión, la fuerza que hay en el matrimonio. Y nosotros, cuando aceptamos a Dios, cuando Dios es nuestro Dios verdaderamente y lo proclamamos, tenemos momentos de intimidad, momentos de unión, que no solamente es, y que es lo más hermoso, la comunión, la Eucaristía, la vida sacramental, la vida de oración, pero también tenemos momentos de comunión allá afuera, en la calle, cuando practicamos, como dice, la justicia y la rectitud, en el amor constante y en la ternura hacia el prójimo. O sea, la mejor manera de vivir esa intimidad con Dios se traduce, lo que vivimos en la intimidad sacramental y en la oración y en la meditación, se traduce en el servicio, se traduce en la caridad y la unión, la manera de vivir en justicia, en rectitud, en todo esto. Cada vez que lo hacemos por Dios, vivimos esa intimidad, vivimos ese amor. Entonces, no se asusten cuando vivan esos desiertos. Lo que pasa es que a veces queremos salir de ese desierto a como dé lugar, y mucha gente, por miedo a estar en esas realidades, se entregan a otras cosas que son peligrosas, como el alcohol, la droga o algún otro vicio. ¿Por qué? Porque tienen miedo, les da miedo la soledad, les da miedo la carencia, les da miedo esa aridez, y viven completamente en un ritmo de vida tan acelerado, tan impulsivo, que obviamente pues no se dan
tiempo ni se dan a la tarea de ver la importancia de esos momentos de aridez. Así es que cuando vivas esa aridez, cuando vivas ese dolor, cuando vivas esa carencia, recuerda que tu vida te ha llevado a eso. Tu alejamiento de Dios te ha llevado a eso. Pero Dios no te está abandonado. Él te va a encontrar en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu sufrimiento, para hablarte al corazón, para reconquistarte, que es precisamente el desposorio, la unión de Dios con su criatura. Y Él lo dice: yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Es una invitación de amor. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando tenemos la aridez? Buscamos desesperadamente salir de ella. No, hasta es saludable, o sea, darte cuenta, primero, que todo es temporal, que nadie es perfecto, ni los que te apoyaban, ni cuando tú apoyabas te das cuenta que puedes siempre responder o pueden estar siempre contigo. Es imposible. Pero lo importante es, ¿qué tengo que hacer en esa aridez? ¿Qué tengo que hacer en ese problema? La aridez, pues, se vive en diferentes aspectos. Por ejemplo, los problemas intensos familiares, en donde puede ser una situación constante, crónica, con un hijo, con un esposo, con un problema de salud crónico. Y es un proceso en el cual cada uno tiene que vivir de enamoramiento. Yo les decía ayer, cuando uno permite que Jesús sea su rey, que viene a conquistarlo, el yugo ya no es pesado. Es el mismo peso, pero ya no te pesa. Al menos no como te pesaba con esa agonía, con esa opresión, con esa fuerza que caías en la desesperación. Cuando tú vives esa intimidad con Dios, el mismo problema, la misma situación que tenías, sí duele, pero ya no es pesada. Puedes cargarla porque se convierte en algo ligero, suave, que puedes llevar. Lo que hace falta es esa intimidad con Dios. Algunas veces el Señor actúa en forma extraordinaria, sobrenatural, hace milagros, como los dos que realizó, uno planeado y el otro se lo robaron. Literalmente le robaron la gracia a Jesús, así. Cuando va este hombre que se le murió a su hija, le dice: voy para allá. Y se le acerca a la mujer hemorroísa, no le pregunta, no le dice, simplemente porque ha vivido en otro pasaje, en otro evangelio, este mismo pasaje habla que ha tenido quién sabe cuántos años, 18, 20 años, y que ha gastado toda su fortuna en medicinas y en tratamientos y no le ha funcionado. O sea, está hablando de casi un cuarto de vida o más, enferma y sin poder encontrar. Solamente en la fuente que es Jesús pudo encontrar eso que andaba buscando, pero como va a ser el problema de muchos de nosotros en la actualidad, podemos buscar solamente a Jesús para que sea mil usos, un arregla todo, pero no para la intimidad con Él. Se busca a Dios porque se le necesita para un problema, pero no porque se le necesite para vivir. Cuando el Señor hace milagros, no siempre la gente responde con esa conciencia de lo que se le está otorgando. No el milagro, sino la posibilidad de ser conquistado, la posibilidad de entregar su corazón. Porque en medio de esa aridez, el Señor te habló al corazón, te concedió lo que estabas pidiendo, pero tú te quedaste solamente con eso. Cierras tu corazón, cierras tu alma, cierras tu mente, ya no te interesa más porque ya se arregló el problema y vuelves a tu vida de antes. El Señor nos conquista a través de milagros, sí, pero no es la única forma y la más importante ni la más trascendental, sino en esa intimidad. El Señor tome nuestro corazón, tome nuestras vidas, y especialmente por aquellos que ahorita están en el desierto espiritual, en el desierto
afectivo, en el desierto económico, material, independientemente del desierto que estés pasando. Deja que el Señor te hable al corazón, te reconquistes para que pongas orden. Y si de alguna manera este proceso se va a prolongar, te sostenga el amor, te sostenga la misericordia, te sostenga su gracia en medio de todo lo que estás pasando. Quiero que sepas que el Señor quiere tener intimidad contigo. Y es una intimidad de gracia, de voluntad, de acción, de todo lo que tú realices. Y cada vez que tú llegues a esa intimidad con Dios, esa unión, esa fuerza, se manifestará a la hora de enfrentar lo que estás viviendo. En silencio unos momentos, meditemos en esta palabra proclamada y predicada. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.